le tienen puesta el agua a Pacheco en la Cámara de Diputados. Y es que yo le decía en un corte anterior, ¿no? Que producto de la salida inminente de Ricardo de los Santos del Senado, eso se iba a extender. Y David tenía algo que decir. Y David le exige al presidente Luis Abinader la Cámara de Diputados, ¿no? Ya que le entregó el Senado a Hipólito, por ende, le entregó ese poder a la candidatura de los Mejía de Carolina. David le exige, bueno, usted tiene que equilibrar eso, presidente. Usted no aspira. Y usted vuelve y le da a la Cámara del Senado, reempodera a Hipólito, ya él la tenía con Ricardo de los Santos, pero ahora se la da con Antonio Taveras. Y yo en mi proyecto, entonces usted está parcializado. Tiene que entregarme la Cámara de Diputados. Y ahí está Pacheco. Que Pacheco es una isla aparte, independientemente de Hipólito y de Luis, ¿no? Entonces, independientemente de eso, usted tiene que saber que la polarización dentro del PRM con la candidatura presidencial a 2028 hasta ahora está entre David y Carolina. Cada quien con sus ventajas, por ejemplo, David en percepción, pero Carolina en estructura. Es donde está polarizado hasta ahora el tema de la presidencia. Por ahí hay otros nombres, ¿no? Que están buscando cómo colocarse, que todo el mundo los conoce, pero hasta ahora la polarización está por ahí. ¿Qué pasa? David le ha exigido al presidente, se le ha transado a Luis, diciendo yo también quiero mi cuota. No puede ser que lo tenga todo Hipólito y todo Carolina, porque ya viene la hora none, la hora de la repartición del poder electoral. Por eso ustedes ven movimientos de muchos dirigentes arriesgados, como el de Tony Peñaguaba, como se le revela a Paliza, como Paliza le baja la pesa a Tony Peñaguaba, independientemente de la forma, ¿no? Ya el fondo se impone. Y eso explica mucho por qué el PRM adelantó su celebración en busca de un tema ya quizás hasta emocional, evocar un reencuentro y que se limen asperezas, ¿no? Para tener un partido más unificado con miras a 2021. Sin embargo, aquí David, con esta exigencia que le hace al presidente Abinader, pone sus cartas sobre la mesa. Porque si bien es cierto de que Hipólito Mejía tiene el control del Senado y vienen otras cosas más, David tiene no solamente que procurar hacerse con la Cámara de Diputados, sino que debe contar con el perfil de la persona que va a ocupar esa silla. Y cuando hablo de perfil, no tiene que ser un perfil netamente profesional, ni de capacidad, sino político. Saben que el perfil de Pacheco se dimensionó en su momento cuando Hipólito Mejía no quería que Pacheco fuera el presidente de la Cámara de Diputados, no por algo personal, sino político. Hipólito vio estratégico en ese momento entregársela a los reformistas, como había hecho Balaguer siempre. Hipólito no contaba con que Pacheco no solamente se iba a negar, sino que iba a tener la potestad, la estrategia, ¿no? el seniority y el alcance para imponérsele en la Cámara de Diputados, como se le impuso. Pacheco le ganó a un presidente en turno, ahora que está de moda el tema de que un político le gane a un presidente por el tema de Omar en la senaduría. Ya Pacheco había hecho algo similar. Se le impuso a un presidente de su propio partido, ¿verdad? Un presidente de turno que acababa de ganar todo, y Pacheco en la Cámara de Diputados se le impone y asume la Cámara de Diputados. En ese momento Hipólito quería dársela a Hito Bisonó del Partido Reformista como una especie de buscada de equilibrio. Y Pacheco dijo no. Tenemos la mayoría, yo soy PRDista, no sé PRD o IPRM, y la Cámara de Diputados es nosotros, y yo soy el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes recuerdan la historia? Pacheco se le impuso. Ahora es distinto, un tanto distinto. ¿Por qué? Porque ahora Pacheco no se enfrentaría solamente al presidente, sino a dos presidentes. Estamos que el presidente de turno, en este caso Luis Abinader, y el expresidente Hipólito Mejía estarían monolíticamente unificados para entregarle la Cámara de Diputados a David Collado, que es lo que está exigiendo para equilibrar la balanza dentro del PRM. Si esto pasa,
evidentemente Pacheco estaría llevado a un lado. Y el gran predicamento aquí sería quién sería el perfil que utilizaría David para colocar ahí al frente de la Cámara de Diputados. Todos los caminos conducen a su lugarteniente, a su alfil, ¿no? Que es diputado de aquí, de la circunscripción 2, el diputado Aníbal Díaz, conocido por muchos. Ustedes recordarán que Aníbal Díaz no solamente es una persona cercana a Luis, sino una de las personas de más confianza y que se la ha jugado por David. No por Luis, por David. Se la ha jugado por David. Ustedes recordarán aquí en la capital cómo le puso el agua a Guillermo Moreno, que al final, independientemente de que Guillermo desde un principio fue una debilidad del presidente, porque la dirigencia no quería a Guillermo. Y presentar a Guillermo ahí y que Guillermo perdiera era una derrota del presidente, del partido, de Faride y de cualquier otro dirigente de la capital que no fue considerado para tener ese apoyo del gobierno y del líder del partido, el presidente Luis Abinader, que pudo haber reemplazado a Faride, porque sí, Faride habría sido mejor opción, pero de no ser Faride pudo haber sido Pacheco, y de no ser Pacheco pudo haber sido cualquier PRMista, legislador que están ahí, que son diputados, hasta Aníbal Díaz, ¿no? Habría sido para los PRMistas una mejor opción que un forastero. Como usted se empeña, presidente, le exigía a la dirigencia PRMista, ¿no?, en entregarle la candidatura de la plaza más importante, del perfil más alto político, que es la senaduría, a una persona que ni siquiera es del partido. No solamente que no es afín a usted, no solamente que no es nato PRMista, sino que es un forastero contradictorio que nunca ha tenido una cercanía con el partido, que inclusive ha sido un acérrimo contrincante, opositor, que ha cuestionado no solamente el partido, sino el propio presidente Luis Abinader, tildando que su fortuna él tenía que explicarle al presidente, lo decía Guillermo Moreno. Entonces ahí la dirigencia, el David Collado, Aníbal Díaz, que estaban boicoteando a Guillermo Moreno. Ustedes recordarán que yo publiqué un corte con la logística, ¿no?, con la foto de David y Luis, pero no con la de Guillermo Moreno. Ellos tenían la razón. Entonces, ahora lo que se perfila es que en la Cámara de Diputados, si se la van a entregar a David, lo más lógico es que este joven, este diputado Aníbal Díaz, sea el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para balancear el nivel de poder dentro del PRM. Hipólito para Carolina tiene el Senado, David tiene la Cámara de Diputados. Aquí solamente restaría cuestionarnos qué van a hacer los demás aspirantes presidenciales, los más pequeños electoralmente hablando, no estructuralmente hablando. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a terminar unificando como se planificó en un principio con Carolina para fortalecer más a Carolina, que yo entiendo que políticamente en términos electorales es lo más inteligente? Estamos hablando del acuerdo que yo he revelado que tienen a estos aspirantes presidenciales junto con Carolina. Carolina, Yayo, Wellington Arnaud, Guido ahora recientemente. ¿Para qué? Caminar por su cuenta, pero en la recta final, si no tienen posibilidad de ganar ninguno, se van a unir monolíticamente en torno a la candidatura de Carolina. ¿Por qué? Porque Carolina, aunque el gran señor que ella tiene, que es la hija de Hipólito, es PRMista. Se ve como PRMista, se vende como PRMista y la dirigencia la asume como PRMista. Y esa es una debilidad que tiene David Collado. Vemos como David Collado fue a la celebración PRMista de su partido, pero David ha sido altamente cuestionado porque no se le ve en los eventos internos del PRM. Aunque es parte de la dirección política de dicho partido, se le asume como un hombre muy lejano a las bases PRMistas, con buena aceptación e intención hacia afuera, pero a lo interno no se le ve como un dirigente, ¿no?, original. Se le ve como un insider, se le ve también se le ve no tanto como a Guillermo, pero no se le ve como se ve a Pacheco, como se le ve a Carolina, como se le ve a Yayo o a Wellington, que todos esos nombres que les mencioné se ven como netos PRMistas, excepto David.
David, y ahora más que ha trascendido el hecho de que David quiere sí o sí ser candidato en el 2028, aunque no sea del PRM. Eso no lo deja muy bien parado, porque no solamente es un rumor que ha corrido, sino que no ha sido de ninguna manera desmentido, ni desdicho, ni ni dejado indirectamente aclarado que no sea así. Porque aunque usted no salga de mentir eso, si no es verdad, ¿no? Usted podría por lo menos entonces afianzar su cercanía hacia la estructura de su partido para dejar claro que usted se va a quedar ahí, llueva, truene o ventané. Pero como les dije en un principio, lo que se decidió en el Senado va a repercutir también en la Cámara de Diputados. Veremos a quién nomina David Collado, si finalmente el presidente va a cederle la presidencia de la Cámara de Diputados a la estructura de David Collado y su proyecto para balancear el poder, o si esto va a seguir caminando. Va a seguir caminando porque, como les dije también en ese primer corte, esto no se queda ahí, sino que tiene repercusiones políticas en todos los estamentos de poder que se están dirimiendo. Y finalmente esto termina con lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura y en toda el ala de justicia que tiene que ver el Ministerio Público, ¿no? Y el nuevo Ministerio de Justicia que está en un anteproyecto en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que el presidente va a presentar, porque ahí hay también un acuerdo que les voy a desvelar en un próximo video para darle información, ¿no? También de primicia de quién va a dirigir eso, que va a ser sorpresivo, no es quien todo el mundo esperaba ni creía, ni siquiera quienes las estructuras PRMistas esperaban que fuera, sino que va a ser una sorpresa y una confirmación de que lo que habíamos dicho en el Ministerio Público va en ese sentido. Hasta ahora. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.